Dicho esto, quiero hacer además, perdonen el preámbulo, unas advertencias, ¿verdad? Esto de que, como es el dicho, en guerra avisada no muere soldado, algo así. En Argentina, o pocos, sí, es que siempre mueren. En Argentina dicen como que el que avisa no traiciona, me gusta más. Entonces quisiera hacer unas advertencias. Bueno, como han visto, que dicho sea el paso, la presentación un poquito exagerada, ¿verdad? Que solo tiene explicación en los lazos de amistad, pero al menos pudieron notar tal vez que mi formación es un poquito más teórica, filosófica, y los contextos en los que normalmente me desenvuelvo son en esos, ¿verdad? Pero es muy interesante, me pasa siempre, no importa si es en un café, en un almuerzo o en una conferencia, que cuando a los y las practicantes del derecho yo le comento estas cosas, siempre yo observo interés, ¿sí? Y hay una razón, y es que durante toda nuestra carrera universitaria eran normas, ¿verdad? Incluso cuando analizábamos la prueba, solo era cuáles pruebas son admisibles y qué dicen las normas de las pruebas. Nunca, pienso yo, recibimos un curso acerca de la dimensión fáctica del derecho, ¿sí? Y uno puede ver incluso en posgrados, especializaciones, la escuela judicial, digamos, aquí en otros países, y es como que los hechos los damos por sentados, ¿sí? Sin embargo, de unos años para acá, yo diría al menos en el contexto latino o hispano, unos 25 años de que se viene tratando con alguna seriedad el tema probatorio. No obstante, por alguna razón sigue siendo un poco desconocido, me parece. Desatendido en la doctrina, en la jurisprudencia. Entonces, yo voy a tratar de asumir con la mayor seriedad este espacio particular del derecho. Con don Carlos vimos la teoría del caso y de hecho estaba conversando porque me puso así, ¿verdad?, como en bandeja, la cuestión de la valoración probatoria. Pero vamos a hablar de razonamiento. Eso requiere, digamos, un ejercicio intelectual riguroso para asumir con seriedad esta cosa. Y por acá va la advertencia. A pesar de que he hecho un gran esfuerzo por hacer, digamos, no voy a decir práctica porque, pero digamos, no tan teórica, pesada, digamos, digamos, la exposición, hay algunos aspectos ineludibles que hay que abordar. Pero estoy seguro que si ustedes me tienen paciencia, al final todo se va a ver más claro, ¿verdad? Así que empecemos. Básicamente, esto es lo que vamos a ver, espero yo. De fijo saldremos antes de las 12. La aplicación judicial del derecho, y les voy a explicar por qué esto es importante. Voy a hacer una leve introducción a la teoría racional de la prueba, y en este marco, ¿qué se entiende por justificación de las decisiones judiciales? Y tendremos, obviamente, cómo se valora racionalmente la prueba en este contexto, y utilizaré como un ejemplo de cómo podría realizarse este razonamiento con la prueba testimonial, a propósito de que es la más común, ¿verdad? Y está presente casi siempre. Llevamos ya como no sé cuántos años, ¿verdad?, antes de que entrara en vigencia el código, de estar hablando del Código Procesal de Familia, y cursos y charlas, y siguen, ¿verdad?, y estudios, y todo bien. Uno puede hacerse una pregunta elemental: ¿para qué un Código Procesal de Familia? ¿Verdad? ¿Para qué un Código Procesal de Familia? La respuesta nos la da el propio código. En el artículo 1 dice que todo esto, lo que han referido históricamente, el desarrollo de personas pensando alrededor de un cuerpo normativo independiente para la rama familiar de lo procesal, ¿para qué es? No es ni para hacerse un especialista en el proceso, ni para que el proceso, por supuesto, sea un fin per se. Es simplemente para que sea, hasta donde nos alcance, hasta donde hemos podido lograr, el mejor medio posible para hacer efectivas las normas jurídicas sustanciales. Para eso sirve. Entonces hay que valorar en qué medida es una herramienta adecuada para hacer las normas efectivas, sustanciales de lo familiar.
lo que don Diego llama, ¿verdad?, en su libro, la instrumentalidad del derecho procesal. Herbert Hart, citado por Cristina Redondo, dice, claro, el juego que se está jugando en el proceso judicial es el juego del derecho, no el juego de la discrecionalidad del árbitro. Y aquí ustedes ya pueden empezar a ver cómo vas a empezar a hacer distinciones entre decisiones que yo voy a denominar racionales y otras que son discrecionales, diría arbitrales, o arbitrarias más bien. ¿Qué significa hacer efectivas las normas sustantivas? Es decir, es que el Código Procesal de Familia sirva para que sea efectivo el Código de Familia. Pero ¿qué significa que una norma sea sustantiva? Aquí, digamos, como teoría del derecho 1, ¿sí? Diríamos, básicamente, y claro, si alguien no está de acuerdo, a lo mejor puede levantar la mano, interrumpir o algo. Yo igual voy a dejar un espacio al final para preguntas y eso, pero sí, creo que tienen libertad para hacerlo. Diríamos, típicamente, que hacer efectivas las normas significa aplicar las consecuencias jurídicas a los supuestos de hecho que las normas prevén. ¿Sí? El artículo 48 del Código de Familia, y siguiendo con el ejemplo que nos introdujo y nos expuso don Carlos, ok, será motivo para decretar el divorcio el adulterio de cualquiera de los cónyuges. Esa es la formulación normativa que hace el legislador, ¿sí? Es decir, que si se da un supuesto de hecho, dígase el componente fáctico de lo que llamamos adulterio, hay que aplicar una consecuencia jurídica que es la disolución del vínculo. Y esto típicamente, porque vamos a hablar del razonamiento de la prueba, se conoce como el silogismo judicial. ¿Cómo se compone una decisión judicial desde el punto de vista lógico? Hay una premisa mayor que es una norma, que sería este artículo, es decir, que acontecido el adulterio, se debe decretar el divorcio, digamos, reformulando el artículo 48, inciso 1, ¿sí? Esa es una norma general que lo da la ley. Hay una premisa menor dentro de este argumento, que es el hecho acontecido, es decir, Juan cometió adulterio. Imagínense los considerandos de una sentencia donde exponen cuál es el derecho aplicable, luego fundamentan cómo tiene por probado un hecho, y entonces se da una conclusión que sería una norma singular, se disuelve el vínculo matrimonial de Juan. Esto es lógicamente perfecto, ¿sí? Pero veamos este caso. Resulta que se tiene por probado el adulterio, luego se declara un matrimonio feliz en la sentencia. ¿Les parece a ustedes que se aplicó el derecho ahí? ¿Por qué no? ¿Quién se atreve a decirme por qué no se aplicó el derecho? ¿Cómo? Exacto, digamos que la consecuencia jurídica, matrimonio feliz, aconteció un adulterio, no está dispuesta en la norma, ¿verdad? Es decir, el juez incurrió en un error lógico porque acuñó una consecuencia que no está prevista en la norma, no se aplicó el derecho. Caso 2, se declara el divorcio efectivamente, pero el adulterio nunca ocurrió, aunque se tuvo por probado. ¿Se aplicó el derecho? Tampoco, porque la norma no está diseñada para que se disuelva el vínculo por adulterios que no ocurrieron. ¿Sí? Claro, es más sencillo el tipo de razonar, el artículo 48 dice esto, a decir cómo ocurrió un adulterio, cuándo ocurrió. A esto es a lo que vamos, porque ojo que se tuvo por probado. Justificación de las decisiones judiciales, solamente para que no piensen que todos estos filósofos y teóricos del derecho, la Corte Interamericana en sendos pronunciamientos ha dicho que la justificación de las decisiones judiciales es una garantía del debido proceso. Se violenta tanto como si no le dan a ustedes audiencia de la demanda y hay una violación de un derecho fundamental. Si la decisión no está racionalmente justificada, también se vulnera el debido proceso. Entonces, lo que estábamos diciendo, esto de aplicar consecuencias jurídicas a los supuestos de hecho previstos, es básicamente lo que se conoce, digamos, en teoría del derecho como aplicación judicial del derecho.
Y este polaco, Wroblewski, distingue entre dos dimensiones de la justificación de las decisiones judiciales. Vea, si ustedes me tienen, ustedes dicen, pero ¿por dónde vaya ahora que está hablando de un polaco? Si ustedes me tienen paciencia, yo sé que vamos a llegar, espero yo, a algo concreto. Y entonces nos habla de la justificación interna de la sentencia y la justificación externa. Vean ustedes que yo les presenté un silogismo judicial, ¿verdad? Es decir, premisa mayor, la norma, premisa menor, el supuesto fáctico, la conclusión. Eso, según Wroblewski, está internamente justificada la decisión judicial. ¿Por qué? Porque válidamente, desde el punto de vista estrictamente lógico, la conclusión se infiere de las premisas, ¿sí? Pero además, y entonces claro, una sentencia tiene necesariamente que tener consistencia lógica, pero no solo eso. Y nos habla de la justificación externa. No son razones que están fuera de la sentencia, siguen siendo razones que están dentro de la sentencia, pero tienen que ver ya no, digamos, con la estructura lógica, sino con la validez de las premisas. Es decir, que las deducciones contemplen premisas verdaderas. Es decir, que si el razonamiento dice que el artículo 48 dice tal cosa, que efectivamente lo diga, y que si dijimos que Juan cometió adulterio es porque realmente lo ocurrió, sí, lo cometió. Entonces, en esta dimensión fáctica, sí, porque entonces, claro, el problema es, ¿y cómo sabemos que Juan cometió adulterio? Si normalmente nos dicen que unos testigos dicen que sí, otros testigos que están en otro lado, él mismo dice que no, que jamás. Algunas nociones conceptuales, esto lo voy a pasar muy rápido, digamos, y si alguien tiene interés, podemos conversarlo, digamos, al final. Se suelen identificar algunas dos teorías acerca de la prueba, ¿no? Claro, esto distinguido por la teoría racional de la prueba, esos autores se empiezan a enfrentar a una cierta teoría clásica que identifican en autores clásicos y que le llaman concepción persuasiva de la prueba, ¿sí? Es decir, digamos que la teoría racional de la prueba reacciona al componente persuasivo que dicen ha dominado el ámbito de la prueba. Componentes de la concepción persuasiva aplican apelación a la íntima convicción. ¿Qué es ¿Cuándo tenemos un hecho probado? Que el juez esté convencido o la jueza. Que el juez esté convencido. ¿Y por qué cosa se convence uno? ¿Por la prueba o no? Y si yo me convenzo por cualquier otra cosa y me piden que la decisión se basa en la convicción, ¿quién me va a decir que me equivoqué? Ahora más adelante vamos a entrar un poquito a esto. Una versión fuerte del principio de inmediación, es decir, efectivamente se identifica que es necesaria la presencia del juez o la jueza en la práctica de la prueba, entre otras cosas, ¿para qué? Para que valore. Y además hemos considerado históricamente que, ya eso ha venido cambiando, pero que si el juez que practica la prueba o la jueza que practica la prueba debe dictar, porque claro, ¿cómo va a dictar una sentencia a alguien que no valoró los testigos, que no estuvo en la práctica de la prueba? Eso es una idea que responde a una concepción de que la prueba sirve para persuadir al juez o la jueza. Y claro, han visto que lo estaban comentando, hay muchas escuelas de litigación y todo, ¿verdad? O sea, y tiene la función de persuadir. Ahora, claro, ustedes me dicen, yo soy litigante, a mí qué me importa, porque yo lo que necesito es convencer al juez. Todo bien, obviamente yo estoy hablando desde el punto de vista del modelo teórico de cómo debería funcionar el derecho, ¿sí? Porque además, dicho sea el paso, lo que he dicho es que el derecho tiene un fuerte compromiso con la verdad. ¿Por qué? Porque como bien nos lo decían por allá, y ustedes lo dijeron abiertamente, a pesar de que se tuvo por probado el adulterio, pero no ocurrió, no se aplicó el derecho. Eso supone que tiene un compromiso con la verdad. Porque además el derecho, en tanto ser una razón para la acción, tiene fundamento en que le interese la verdad. Si los ciudadanos y las ciudadanas andan ahí haciendo lo que quieran, y no, es que de por sí al final en un proceso no importa la verdad, entonces yo igual infrinjo las normas porque a lo mejor y me absuelven o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso. Exigencias de motivación en función de la prueba muy débiles y sistemas de recursos que dificultan el control y revisión del razonamiento sobre la prueba. Ustedes pueden ver que en casación hasta años, digamos, contemporáneos ha venido liberándose, digamos, la posibilidad de analizar, digamos, valoración de prueba
Antes era obviamente en la casación clásica muy cerrado. La concepción racional de la prueba, veanlo en contraposición a la anterior. La finalidad de la prueba ya no es la convicción del juez, sino la averiguación de la verdad. Entonces, si ustedes aceptan conmigo que el derecho tiene pretensión de verdad para que funcione como un sistema de razones para la acción, entonces pareciera que se están decantando por acá. Y el proceso debería ser entonces en función de la averiguación de la verdad. Hecho probado ya no significa juez convencido, sino hipótesis suficientemente corroborada. Y el principio de la inmediación, por supuesto que cumple su función en la práctica de la prueba, facilita el control, permite y además habilita el debate entre las partes, pero no para valorar prueba. Yo siempre me he preguntado, yo pasé un tiempo fui defensor en materia penal, un poco raro, digamos, pero y a veces habían juicios de 2, 3 horas, 2 testigos, y están ahí, ¿verdad? Y el juez, bueno, voy a liberar 5 minutos y dictaba la parte dispositiva. Yo siempre me pregunto, ¿cuándo valora? Está en el interrogatorio, el fiscal pregunta o la parte, el abogado pregunta, el otro se opone, uno tiene que estar anotando lo que el testigo declara, escuchando las preguntas, ¿cuándo valora? Claro, si yo 5 minutos después digo, ya sé lo que aquí pasó, estoy respondiendo a que es lo que estoy persuadido, ¿no? Es un ámbito psicológico de percepción poco controlable racionalmente, ¿sí? Porque, claro, ¿cuándo se valora? Si usted está escuchando, anotando, no, ya sé qué ocurrió, ¿verdad? O como me pasó una vez, recuerdo que era el primer nombramiento de una jueza, ¿verdad? Y verdad, muy nerviosa y tenía que dictar una sentencia, dice, escuchó, vio el expediente y sale y me dice, no, ese hombre es igual al novio de mi hermana, ya sé cómo se resuelve esto, ¿verdad? Porque claro, son acuñaciones, digamos, de tipo subjetivo. Ahora, tengo que decir una cosa, yo aquí, ¿verdad? Obviamente me dirijo mucho a los jueces y las juezas, ejercen su función con las herramientas que tienen. Nadie les ha capacitado en prueba. En este tipo de análisis, nunca, ni la universidad se ha preocupado. Ustedes se ponen a buscar una maestría en esto y hay una en el mundo, bueno, al menos en el mundo latino. No es culpa de los jueces y las juezas que no han recibido la capacitación, pero bueno, para eso estamos acá. A lo mejor y luego no concuerdan conmigo y bueno, y discutimos. Exige una fundamentación analítica a la prueba que don Carlos ya lo advertía. Esto lo que quiere decir es que debe hacerse una valoración individual sobre la fiabilidad de cada elemento de prueba, de forma individual. ¿Este testigo tiene las condiciones para ser fiable? O no, y descarto. Y con la prueba que tengo, en su conjunto, luego veo si se corrobora o no una hipótesis, que es diferente a decir, me convenzo. Ahora, indagando un poquito en el Código Procesal de Familia, yo veo que me parece que tiene interés por la búsqueda de la verdad, no solamente porque lo que ya advertíamos en el artículo 1, a mí me parece que es una manifestación abierta en averiguación de la verdad, pero el artículo 155 dice que la autoridad judicial tendrá potestad para hacer llegar prueba no ofrecida por las partes, que sea necesaria para demostrar los hechos. Es decir, una competencia oficiosa por buscar prueba. Interés en la solución del conflicto, sí, pero en esclarecer qué ocurrió, ¿sí? Si al derecho procesal no le importa la verdad, yo dejo que las partes hagan su trabajo, no me probó, disculpe, yo aquí fallo, no, pero hay una manifestación por averiguar. Vean ustedes que en los procesos, en el artículo 192, relativos a las pretensiones de filiación, en caso de la práctica de la prueba científica, obviamente antepone la presunción ante la ausencia, ¿verdad? Pero en caso de la práctica de la prueba, digamos, de ADN típicamente, sea absolutamente indispensable para demostrar si existe o no existe el vínculo genético, la autoridad judicial hará uso de los medios coercitivos necesarios para conseguir las muestras de la persona que se ha negado injustificadamente, incluyendo a la policía. Nos importa tanto, digamos, esta es una manifestación, que importa tanto que la filiación corresponda con una verdad biológica, digamos, sin detrimento de lo otro, por supuesto, que hasta a la policía hay que traerlo obligado, se trae. Interesa la verdad.
En la inmediación, vean que se rompe con esta idea que yo les mencionaba de la concepción persuasiva. ¿Por qué? Porque el artículo 150, la prueba evacuada en otros procesos podrá ser incorporada sin necesidad de ratificación. Ay, pero ¿cómo? Yo no valoré esta prueba, no puedo decidir. No, aquí dice, el principio de inmediación no funciona así. Incluso tratándose de testigos o pericial, podrían venir a ratificar cosas solo en caso de que sea necesario, ¿sí? Una norma similar tiene el Código en la Reforma Procesal Laboral, por ejemplo. Impensable esto en materia penal, ¿verdad? Es decir, en materia penal están pensando todavía en concepción persuasiva. Valoración de la prueba. Se apreciarán y valorarán las probanzas conforme a los criterios de la lógica, experiencia, sentido común, ciencia, correcto entendimiento humano. Hace una alusión que tiene que brindarse los elementos de convicción, pero en todo caso deberán hacerse constar las razones del fundamento de la valoración. ¿Y qué tipo de razones? Es ahí donde vamos. Hemos venido hablando de justificación, pero ¿cuáles son las razones que deberían ser pertinentes? Un repaso rapidísimo, así solamente una cuestión conceptual. Usted un sábado en la mañana hablándome aquí de Aristóteles, ¿verdad? Pero es necesario. Y además es un concepto muy intuitivo y es ineludible para lo que quiero presentar. Claro, porque estamos diciendo que al derecho le importa la verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde la vamos a buscar? Esto es elemental. Digamos que yo voy a suponer, hay otras teorías de la verdad que se conocen en filosofía, epistemología, pero voy a detenerme en esta, que es la que responde a la concepción que hemos acordado, me parece, en el derecho. Ojo, Aristóteles decía en su texto sobre la metafísica que decir del ser que es, o verdadero es decir que del ser que es, y de lo que no es, que no es. Ojo, la verdad no está en lo que las cosas son, sino en lo que decimos. La verdad es decir de lo que es que es. Hace 2000 y resto de años, ¿verdad? La verdad se predica no de los acontecimientos, sino de lo que decimos acerca de ellos. Y no se los voy a decir yo, pero yo creo que está claro que nosotros no trabajamos con hechos, ¿sí? O sea, el caso, ¿verdad?, de don Carlos, entonces que traemos el motel acá y, ¿verdad? No, ese evento fenoménico que sucedió o no en un espacio temporal, es eso, los hechos suceden o no suceden, pero no son verdaderos ni falsos, ¿sí? Lo que es verdadero y falso es lo que decimos de esos hechos. Las demandas, porque claro, y esto es, digamos, típicamente se conoce como los enunciados descriptivos, es decir, enunciados que pretenden describir cómo es el mundo, y no es lo que hacemos en las demandas. La demanda no es un papel, ¿acaso? Donde usted dice que tal persona estaba en el motel y usted estaba diciendo. Son enunciados. Trabajamos y se llevan a cabo la prueba y juicios con enunciados, no con hechos. Pero la idea es ver si esos enunciados, y está la labor del litigante, digamos, en su función, como decía don Carlos, ¿no? de también valorar prueba, en qué medida puede corroborar y sustentar su hipótesis de que Juan cometió adulterio. Pero también el ojo analítico que tiene que tener la persona juzgadora que valora. El concepto de verdad que se encuentra en la ciencia y de manera muy intuitiva en nosotros. Este concepto de verdad, así funciona la ciencia. Y yo pongo un ejemplo que a mí me sorprendió. Mi sobrino Sabdi en ese momento tenía 2 años y medio, ¿verdad? Estaba visitándome en mi apartamento y quería ir al play. Y resulta que hay que bajar unas gradas y hay una puerta automática, ¿verdad? Entonces yo voy bajando con él y yo, Sabdi, esta puerta se abre y se cierra sola, le digo, ¿verdad? Obviamente es de esas puertas con sensor. Yo, sin que él me vea, ¿verdad? Activo el sensor, se abre la puerta y esas puertas se abren y duran como 8 segundos y luego se cierran, ¿verdad? 2 años y medio tenía mi sobrino en ese momento. Me dio mucha curiosidad porque se abre la puerta, él se vuelve así, brazos cruzados, y se quedó esperando los 7, 8 segundos y se cierra. Tío Jario, es verdad, me dijo.
Veamos la operación mental que está ocurriendo en la mente, valga la redundancia, de un niño de 2 años y medio. Cuando él me dice, tío Jario, ¿es verdad? ¿Qué es verdad? Claro, no es verdad que la puerta se cierra, es verdad lo que yo le dije. Y cuando él se detiene los 8 segundos ahí, ¿qué está haciendo? Comprobando. Está ejerciendo los elementos empíricos de los que uno dispone para corroborar cosas. Yo le presenté una hipótesis y él empleó la evidencia empírica que tenía, sus ojos, la confianza en la percepción, etcétera, y corroboró. Es verdad, claro, es verdad la afirmación. Este es solo un ejemplo que hace Tarski, nada más para distinguir. El ejemplo típico que pone Tarski es: la nieve es blanca. Vean ustedes que está entrecomillada, es un enunciado, estamos enunciando esa expresión. Es verdadera, sí, solo si la nieve del mundo real es blanca, ¿sí? Juan cometió adulterio, dice la demanda, ¿esto es verdadero? Sí, solo si Juan realmente cometió adulterio. Ahora, hay un punto acá, porque claro, ¿cómo justificamos la verdad? Ya sabemos qué es la verdad, ¿sí? Me parece que está quedando claro, ya sabemos qué es la verdad. ¿Cómo la justificamos en un proceso judicial? La epistemología es una rama, digamos, en la filosofía acerca de la teoría del conocimiento. Digamos que es típicamente una disciplina prescriptiva, normativa, que nos dice qué es el conocimiento. Y en esto se conoce clásicamente la concepción tripartita del conocimiento, que es cuando una persona conoce, cuando tiene una creencia que es justificada y verdadera. Es decir, cuando solamente tenemos creencias, no tenemos conocimiento. ¿Cómo sabemos, cómo miente una persona, por ejemplo? Pero digamos, usted dice, esta persona está mintiendo. ¿Por qué? ¿Ah? Vamos a poner una nota ahí porque después vamos a hablar de eso. ¿Por aquí qué me dijo? ¿Ah? ¿Cómo? Titubea por los gestos. Créanme que si yo le pregunto a la mayoría van a dar respuestas de ese tipo. Estos son creencias que tenemos. ¿De dónde nos vienen las creencias de que una persona miente cuando se pone nervioso o titubea? Y ustedes me han visto aquí, yo estoy un puro nervio, digamos. Y yo creo que estoy siendo sincero. ¿De dónde vienen las creencias de que cuando una persona se muestra nerviosa, titubeas, que está mintiendo? Bueno, de la vida, ¿no? De la vida. Eso diría son creencias, porque luego ¿qué hay que hacer? Está bien, eso es una creencia. Luego hay que ver si está justificada y luego hay que ver si es verdadera para decir que tenemos conocimiento de cómo mienten las personas. ¿Sí? Es decir, imagínense un juez o una jueza diciendo, mintió, esta es mi creencia, pero suave, eso no es conocimiento. Entonces, lo que importa, y digamos, en suma, que voy a hacer un reduccionismo escalabroso, pero de todo esto lo que importa, lo que quiero decir son las razones, la justificación epistémica, el tipo de razones que nos contribuyen a saber, por ejemplo, si esta creencia es verdadera. Se trata la justificación epistémica, es decir, la justificación sobre lo que conocemos o de cuándo conocemos. Se trata de tener evidencia, justificación o razones en favor de la verdad de una afirmación, ¿sí? Estas razones fundamentan la afirmación de esa verdad y siempre es contextual, ¿sí? Lo que ahorita en este cierto contexto son buenas razones, luego no. Imagínense la pandemia, yo recuerdo el jueves de que se cerró todo, ¿sí? Necesitaban saber los científicos y las científicas si había transmisión comunitaria. Teníamos un rezago de 15 días en las muestras, ¿verdad? Y dicen, bueno, mire, el contexto es este. Tenemos un rezago de 15 días, hacemos una estimación de probabilidad y concluyen, hay transmisión comunitaria. Había que tomar la decisión en ese momento, pero tenían buenas razones. Lo mismo sucede en un proceso judicial. Y no podemos tirarnos ahí, bueno, no, suave, ahora yo voy a averiguar, no, son los testigos que hay, no hay más prueba, hay que decidir. Entonces, ¿qué es el tipo de razones? Un ejemplo rápido. Supongamos que yo despierto hoy a las 5 de la mañana y afirmo lo siguiente:
en la madrugada llovió. Porque bueno, esto dicho sea el paso, tampoco es que mi sobrino era un genio. Yo le dije que corroborara un hecho futuro. A mí me dicen, bueno, es que el tren pasa a las 4 y yo hoy me espero ahí. Pasó, era verdadero. ¿Cuál es el gran problema en el derecho? Que normalmente trabajamos con hechos pasados. Ocurrieron ya. Y no podemos traerlos acá. Entonces, para distinguir en el tipo de razones que deberían ser aceptadas, digamos, o deseables en este contexto, yo afirmo en la madrugada llovió, como se afirma Juan cometió adulterio. ¿Sí? Y ustedes me preguntan, ay, yo no sé, ¿verdad? Usted lo veo medio nervioso, ¿verdad? Tiene la boca seca, yo creo que usted está mintiendo. Deme razones, ¿sí? Deme razones para ver si yo creo lo que usted me está diciendo. Y yo les digo, bueno, vea, tengo evidencia. En la noche estaba viendo las noticias y el Instituto Meteorológico pronosticó lluvias. Cuando yo me despierto, el cielo está gris y además el césped está mojado, el jardín está mojado. ¿Les parece razonable mi creencia de que en la madrugada llovió? Creo que esa evidencia no es descabellada, ¿no les parece? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces estas son un tipo de razones que conducen a la verdad de mi conocimiento. Ahora, si yo les digo, en la madrugada llovió, ¿por qué? Porque soñé con dragones escupiendo fuego. No, y en serio, y además, ¿cuáles son las razones? Que yo todas las veces que sueño con dragones escupiendo fuego es que está lloviendo. Y ustedes se ríen y yo, fíjate, así como la chilindrina, ¿verdad? Fíjate. En serio, todas las veces. Todas las veces que yo he soñado con dragones, justo está lloviendo. Tengo mi creencia. ¿La aceptarían ustedes? No son razones, por supuesto. Entonces, aquí distinguimos entre razones epistémicas, estas que podemos aceptar en un cierto contexto de cómo funciona el mundo, ¿no? Y hay otras que definitivamente no. Y ojo, yo estoy convencidísimo de que llovió porque tuve este sueño, porque todas las veces me pasa. Hasta puedo hacer una estadística. Y ese es el punto. Yo estoy convencidísimo, pero eso no es un motivo para decidir. El juez o la jueza puede estar requete contraconvencido y el convencimiento es irrelevante para determinar la verdad de un hecho. Es irrelevante. Entonces, ¿qué significa un hecho probado en este contexto? Lo que sucede en los procesos respecto del hecho probado es que siempre es contextual, como veíamos también con la justificación epistémica, decía Michele Tarufo. Es decir, tenemos que declarar, aún conociendo todo este bagaje teórico conceptual que les he hecho muy rápido, hay que decidir este caso y tenemos las pruebas que tenemos. De manera que es posible que un enunciado probatorio, como les ponía al inicio, está probado que P, digamos, está probado que Juan cometió adulterio, es que lo pongo en los casos de penal también, entonces ya le voy a poner a matar. No, cometió adulterio. Puede ser que sea falso. Puede ser que en la sentencia, con la valoración de la prueba, se tenga por probado un hecho falso. Esto es perfectamente probable en el derecho y en la ciencia también. Un químico hace análisis y puede arribar a afirmaciones que luego se demuestra que son falsas. Jordi Ferrer entonces dice, está probado que P, digamos, está probado que Juan mató a P, que Juan cometió adulterio. Es que es terrible, Juan mata, ¿verdad? Debe ser entendido, un hecho probado debe ser entendido ya no como el juez está convencido, sino hay elementos de juicio suficientes en el expediente en favor de esa afirmación. Claro, porque si yo les digo, vea, tenemos que decidir, ¿le creemos o no a Jairo de que sabemos que en la madrugada yo, mire, tenemos el informe del Instituto Meteorológico, estaba mojado, etcétera? Bueno, en este contexto nos parece racional acudir a esta conclusión. ¿Puede estar equivocada? Sí, pero entonces, ¿qué nos da tranquilidad? Las razones. El hecho puede ser falso, pero yo tengo buenas razones. Y ahí está la justicia. La justicia está en las buenas razones, que todo el mundo sepa por qué el hecho está probado. Típicamente, como el razonamiento probatorio es típicamente inductivo, ¿no? Las conclusiones son siempre probables. A mí me llama la atención porque en el derecho como que andamos obsesionados buscando certezas.
¿verdad? Y yo escuché a tal testigo y valoré aquel documento y no queda duda de que tal cosa. Porque además nos han enseñado, ¿verdad? Yo recuerdo en mi profesor de procesal penal, perdón que me desvíe con los ejemplos de penal, perdón. Y si el juez tiene la mínima duda, tiene que absolver. Y yo en aquellos tiempos decía, ¿cuándo una persona nunca va a estar sin duda? Trabajemos con la duda, porque así funciona, no podemos aspirar a más, no podemos aspirar a certezas racionales, no pasa así en la ciencia, no pasa así en la física, en la química, trabajan con probabilidades. Entonces, ¿por qué el derecho va a trabajar con certezas? Lo correcto, lo racional es trabajar con probabilidades. Claro, luego está la pregunta de cuánta probabilidad es suficiente para tener un hecho probado. Esa es la discusión de los estándares de prueba que no podremos abordar ahorita. Están los estándares del más allá de toda duda razonable o el de la prueba prevaleciente, que es el que a mí me parece que normalmente se da, por ejemplo, en materias como la de familia, pero a lo mejor y nos encontremos en otro momento para hablar de esto. Entonces, ¿qué significa valorar racionalmente? Ya van teniendo una idea, me parece, ¿cierto? Lo que se trata, como cualquier otro ámbito del conocimiento, es de evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos aportan a una determinada hipótesis. ¿En qué medida las razones que estamos dando apoyan una hipótesis? Esto es lo que les decía Daniela Catino, una teórica chilena, habla de digamos, de esta idea atomísticamente diferencial, la valoración de la prueba. Básicamente, es un poco más complejo, pero básicamente es que deben analizarse cada elemento de prueba de forma individual y después en conjunto, digamos, dicho muy de forma reductible. Bien, bueno, estamos con tiempo, yo en una pura carrera, ¿verdad? Pensando que no me da tiempo. Ya está agua, puedo tomar. ¿Alguna pregunta así como, no? Gracias por la pregunta, porque yo tuve que haber dicho eso y se me olvidó. Gracias. Sí. Ah, bueno, sí, por favor, repítala. Y así pienso que digo. Eh, Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que en un proceso legal, cuando el juzgador o la juzgadora dicta su sentencia, lo que se está alcanzando es una verdad procesal, aunque hemos sido educados también con otro concepto paralelo, parecido, puede diferir, que es la verdad real de los hechos. Pero esto ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una verdad procesal. Claro, gracias. Sí, absolutamente. Y no solamente lo ha dicho la Corte Interamericana, sino que lo ha dicho la historia de la doctrina procesal. Todo esto que yo les estoy planteando, los abogados, porque eran abogados en su momento casi los que escribían, dijeron, no nos compliquemos, verdad formal y verdad material, chao. Digamos que en el fondo lo que está indicando es que hay algo que ocurre en el mundo y algo que ocurre en el proceso. Michele Tarufo es enfático en la incorrección de esta distinción entre verdad formal. Primero porque no hay verdades. O sea, o ayer llovió o no llovió. O Juan cometió adulterio o no. ¿Sí? Estas ideas de que hay verdades y que depende de cada quien, ¿no? A mí esa idea responde a subjetividades que no se condicen, digamos, de lo que yo he venido planteando. Porque claro, luego alguien dice, no, mire, es que sí hay verdades y para mí la verdad es que la Tierra es plana. Mire, pero tenemos vagonetas de evidencia en contra de eso. No, pero es que es mi verdad. Entonces,
Para la respuesta concreta es la salida de verdad formal y verdad material, es una salida fácil que se inventaron los abogados para no asumir la cosa como yo lo estoy planteando. ¿Sí? Porque precisamente andaban en búsqueda de certezas en las decisiones judiciales y se les armaba un conflicto, pero es que sabemos que pueden. Entonces es eso, ¿verdad? Es conceptualmente incorrecto, me parece. Y en el fondo, digamos, creo que lo he tratado, digamos, en ese sentido. Porque claro, en definitiva, cuando uno dice, ¿y qué es la verdad formal? Di bueno, lo que se pudo obtener en el proceso, pero sin el sustento teórico del que yo estoy presentando acá. Y entonces la gente cree que sí llega a la verdad. Entremos a la valoración racional de la prueba testimonial, como manera de ejemplo. François Gorff, que le pedí a doña Valeria que me ayudara con la pronunciación, ¿verdad?, el francés, decía, sí, yo con todo el fuerzón, 1900. Muchas gracias. Como vi que iba a pasar a otra filmina y hizo una pausa, entonces quería preguntarle respecto a las filminas anteriores y el tema de la averiguación de la verdad real y las finalidades de la prueba. Se habló de un control de la corrección del razonamiento probatorio en sede de recursos. Usted mencionó que hay una problemática a nivel de casación y yo le quería preguntar como en qué aspectos se puede mejorar esa problemática y tanto a nivel de familia como en pensiones alimentarias. Tal vez no fui del todo claro. Lo que decía es que las casaciones típicas solo veían la quaestio iuris, lo que se conoce como la cuestión normativa. No habían espacios casacionales para la valoración de la prueba y las reformas recientes ahora lo permiten, ¿verdad? Entonces quería hacer como esa alusión y efectivamente, digamos, en las materias que usted me pregunta, efectivamente uno puede impugnar propiamente la valoración de la prueba, ¿verdad? Sí, claro. Entonces era eso, como me refería como a la tradición clásica cerrada de la quaestio iuris nada más, y los hechos quedaban prácticamente inalterados. Porque claro, ¿por qué no se podían revisar los hechos? ¿Por qué no se podía valorar la prueba en impugnación? ¿Cuál es la idea que está detrás? Claro, porque ¿cómo van a valorar la prueba jueces que no estuvieron en la práctica de la prueba? Y entonces respondían a aquellas, pero vean cómo también ha venido cambiando, ¿no?, las normas, la doctrina, permitiendo estas ideas. Entonces, ojo, en 1927, decía Gorff, la ciencia del testimonio es demasiado reciente para que haya decidido todavía los legisladores a seguir las nuevas vías. Hace casi 100 años decía, no, pero es que todo esto está, ¿por qué el derecho no, digamos, propiamente en valoración de prueba, por qué el derecho, los legisladores no van a la ciencia del testimonio? No, porque está muy nueva. En 1900, han pasado 100 años y seguimos sin observarla. Porque yo sé que ha despertado un poquito de interés. Esto responde, ¿verdad?, a las dimensiones y a las conceptualizaciones clásicas de la inmediación, el contacto directo de la persona juzgadora con las partes, bueno, lo que ya he dicho. Pero vean lo interesante, en la paradigmática sentencia sobre el debido proceso de la Sala Constitucional, aludiendo a este principio, decía, es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una manera directa, inmediata y simultánea. Es necesario que las pruebas lleguen al ánimo del juez sin alteración alguna. A la hora de recibir la prueba, el juez debe estar en comunicación directa con los demás sujetos del proceso. El principio de inmediación de prueba otorga, obviamente, claro, una amplia discrecionalidad al juzgador inmediato para apreciarla y valorarla. Obviamente, sabemos quién escribió esta sentencia y lo revolucionaria que fue, ¿verdad?, para nuestro sistema procesal y las garantías del debido proceso, pero ¿por qué don Rodolfo Pisa, digamos? Porque claro, los clásicos tenían esta idea. Si uno revisa, por ejemplo, a Chiovenda, tenían estas ideas, o el propio Carneluti. ¿Para qué servía la inmediación? Que dicho sea el paso, ya Carneluti identificaba estas ideas desde 1900, que al derecho le importa la verdad, ¿sí?
Claro, entonces decía, ¿para qué? Para estar ahí en contacto directo con la prueba, como si incluso que impacte el plano espiritual. ¿Para qué? Para observar los gestos que dotan de fuerza expresiva las palabras. Y entonces, si andamos buscando razonamiento y racionalidad en las decisiones judiciales, uno debe valorar este tipo de cosas. Después de casi 100 años se sigue pensando igual. En la pandemia, cuando la Corte Plena aprobó los protocolos para los juicios virtuales y todo esto, se hizo en penal era una cosa, ¿verdad? Yo participé de hecho en un debate que organizó el Colegio de Abogados porque es violación al principio de inmediación. Desde mi punto de vista no están observando qué dice la ciencia acerca del testimonio. Yo no sé por qué, yo creo que a mí me faltó una diapositiva, ahorita la busco. Vamos para ver. Veamos así rápido. Nos quedan menos de 30 minutos para salir antes de las 12. Entonces uno dice, bueno, razonemos en prueba testimonial. Ustedes se anotaron a eso, entonces asumámoslo con seriedad. Se ha estudiado, porque claro, entonces Gorfe decía, pero es que ¿cómo? Y uno se pregunta, en 100 años no ha pasado nada. Ha pasado mucho en la epistemología, filosofía del testimonio y en la psicología. Se conocen concepciones del testimonio como, digamos, distinciones desde el punto de vista epistemológico, el presuntivismo y no presuntivismo. ¿Qué es el presuntivismo? Nos vamos a sentir muy identificados e identificadas porque así actuamos. Se fundamenta en las ideas naturales de nuestro funcionamiento, ¿verdad? Los seres humanos tienen predisposición a creer en las palabras de los demás, así actuamos en nuestra vida cotidiana. Pero además, los seres humanos tendemos normalmente a decir verdad, a hablar con sinceridad. Y se asume que el testimonio es tan básico como fuente del conocimiento, como lo puede ser la percepción y la memoria. Es decir, nosotros y nosotras tenemos confianza en cómo percibimos y depositamos esa confianza en los demás. Existe una disposición, esta es la síntesis de la concepción presuntivista. ¿Por qué? Porque es presuntivista, porque hay una disposición a aceptar el testimonio de otros, salvo prueba en contrario. Yo creo lo que me dicen, salvo prueba en contrario. Esto es, digamos, bueno, yo leo sentencias todos los días y es muy típico, ¿verdad? Bueno, el testigo dijo esto, este otro dijo esto y el documento dijo, no hay contradicción, hecho probado. ¿Por qué? Porque nadie me dijo que el testigo estaba mintiendo, nadie, entonces, por tanto lo creo. Presumimos, de otro modo, presumimos lo que las personas nos dicen salvo prueba en contrario. Presumimos que lo que los testigos nos dicen es verdadero salvo prueba en contrario. El no presuntivismo, digamos, los estudios rigurosos acerca del testimonio, partiendo de las ideas de David Hume, sostenía que los testimonios nunca han logrado demostrar un milagro. ¿Sí? Es decir, ningún testimonio es suficiente para demostrar la existencia. Yo diría la existencia de nada. Así como para tirar una de antemano. Deben excluirse las razones negativas que llevan a dudar del testimonio. Ya las vamos a ver. Pero además, no solamente yo voy a excluir las razones negativas, sino que tengo que tener razones positivas para creer. Estas razones, además, no deben ser fuente de otras pruebas testimoniales. Si el testimonio es absolutamente fiable, voy a excluir lo malo, tengo que tener razones y además tiene que haber elementos de corroboración que no sean otras pruebas testimoniales. Entonces acá no se va a creer a un testigo salvo que existan razones para creer. Por eso funciona al revés. Lo típico, ¿en qué se decanta normalmente la valoración de la prueba? Verdad, mentira. Si está, bueno, mintió, chao, no le creo nada, y por eso le dije que a la que había consultado al inicio, la de saco anaranjado, ¿verdad? Que hablamos de la mentira y verdad, ahí vamos, ya le voy a contestar. La nueva psicología llegó a alertar sobre el hecho de que la oralidad no podría, por arte de magia, hacer que el juez estuviera en condiciones de entrar en la mente del testigo para saber cuándo está mintiendo. Sabemos, como ya, ¿verdad? Lo saben ahora ustedes, la verdad se predica de la correspondencia con la realidad.
Pero la mentira y es decir, hablamos de pares de antónimos, decía Víctor de Paula Ramos, ¿no? A la verdad lo que se antepone es la falsedad y depende de la correspondencia con el mundo. Y el otro par de antónimos es mentira y sinceridad, que son conceptos que tienen que ver ya no con la realidad, sino con la memoria, ¿sí? Es decir, miente quien relata un hecho en contra de su recuerdo. Obviamente, y aquí es lo que le decía, puede ser perfectamente posible y normalmente es donde suceden los errores, es que la persona es sincera pero narra un hecho falso, ¿sí? O está mintiendo y por suerte epistémica, diríamos, narra un hecho verdadero. Bueno, okay, aquí veía entonces un razonamiento, típicamente un razonamiento probatorio. Depende de la percepción determinar si un testigo se muestra nervioso, ¿sí? Ahí sí necesito la inmediación para ver si está nervioso, eso depende de la percepción. Ahora, si a partir de este elemento que uno valora, se concluye que el testimonio no es fiable, es porque se hace una inferencia probatoria. Entonces, imaginemos que alguien piensa así, en una sentencia, reconstruyamos lógicamente el argumento. Hay que agregar una premisa mayor que diga: el nerviosismo de un testigo es síntoma de que está mintiendo. El testigo se muestra nervioso, por lo tanto el testigo no es fiable. Lógicamente, y recordemos a Wroblewski, lógicamente este es un argumento perfecto, ¿sí? La conclusión se infiere de las premisas, pero ¿qué decíamos sobre la justificación externa? Además, se deben brindar razones de que las premisas son verdaderas. Entonces hay que brindar razones de la premisa de que el nerviosismo es síntoma de mentir. Hay que brindar razones. ¿Y a dónde vamos a ir? No, es que yo, ¿verdad? Como me decía una señora, a mí me han mentido muchos hombres y yo ya sé cuándo mienten. No se puede acudir a ese tipo de razones. Voy a avanzar y para dejarles para el espacio, está bien, disculpe, para tampoco interrumpirles el almuerzo. Así rápido. Estudios han explorado las teorías intuitivas que los profesionales vinculados con el sistema de justicia tienen acerca de la memoria de los testigos. Se han hecho muchos, pero recientemente, este año salió publicado en Quaestio Facti, estudios que se hicieron a jueces, fiscales, defensores, psicólogos, que trabajan con testigos. Los resultados muestran que las falsas creencias, es decir, contrarias a la evidencia científica, son compartidas por personas que trabajan, digamos, vinculadas con ellos. Y el nivel de acierto es apenitas cercano al azar, creo que llega al 51%. Pero además el nivel de acierto no se distingue de las personas que no son profesionales al trabajar con testigos. Es decir, todo el mundo actúa como en la vida le ha enseñado que hay que creer, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Inocencia en Estados Unidos, digamos, esto es interesante porque habían muchas condenas en Estados Unidos. En los 90 se inventa la prueba de ADN y empiezan a revisar casos, ¿verdad? Este proyecto Inocencia, que hay hasta un documental en Netflix, ha documentado que más de 150 casos de personas inocentes condenadas posteriormente fueron puestas en libertad gracias a las pruebas de ADN. De esos 150 casos, un 67% de las condenas falsas estaban fundamentadas en reconocimientos de testigos. Sí, yo lo vi, ese fue. Y así condenaron a 150 personas, bueno, o al 67% de eso. Curiosamente, además dentro de ese 67% de las condenas falsas, es decir, de errores judiciales por mala valoración de prueba, 40% eran personas afrodescendientes. Entonces, además, operan una serie de sesgos culturales, etc. Claro, porque pareciera que todo va en función de, está mintiendo, no está mintiendo, no está mintiendo, bueno, sí, está mintiendo, no le creo nada. No, si lo asumimos con seriedad, la cosa no debería ir por ahí, nos dice la psicología del testimonio, sino sobre la memoria y lo que hablamos sobre los errores sinceros. Yo estoy siendo absolutamente sincero y luego estoy relatando algo que yo no sé si ocurrió, que yo sé que ocurrió, pero a lo mejor y no. La memoria no es una suerte de datos guardados, ¿sí? No es un rollo fotográfico que usted, mire, ¿y qué ropa andaba el sábado pasado? Eso no es que ese recuerdo está en su memoria y usted lo trae ahorita. El ejercicio de memoria, y en esto insiste mucho Antonio Manzanero, que es un psicólogo
que trabaja mucho con temas judiciales, es una reconstrucción. Hoy usted está reconstruyendo lo que yo le pido que recuerde, ¿sí? Si queremos información de calidad, el tratamiento de la memoria debería ser como si de la prueba de ADN se tratara, pues puede ser contaminada. Básicamente, porque hay factores, voy a pasar acá, ¿qué es lo que se debe contemplar? Digamos, percepción. Esto es lo que importa. Si usted quiere buenas razones para valorar un testimonio, ¿qué se requiere? Cuestiones objetivas. ¿Cuáles eran las condiciones de luminosidad, de distancia, tiempo de exposición al hecho? Imaginemos los casos de violencia. Aquí hay una particularidad interesante en cómo funciona la percepción en momentos, digamos, de estrés. Funciona muy diferente cuando no es así. Por ejemplo, me pasaba en penal. El testigo decía, el arma era negra, tenía una rayadura así, papá, y el rostro, ¿cómo era? Y las personas no se acuerdan. Y claro, no, está mintiendo, no le crea nada. No, es que así funciona la memoria. En momentos de estrés se enfoca en ciertos aspectos y en otros que a nosotros, a nivel judicial, nos parece relevante, la memoria no lo capta, la percepción. Recuperación. Hay que saber el tiempo transcurrido, el intercambio de historias. Y ojo acá con los menores. La memoria es absolutamente, se va transformando. Si yo presencio un hecho el día de hoy, ¿sí? Una agresión de mi tía, ¿verdad? Yo lo presencié. Luego yo lo comento con mis familiares y pasó así, mis familiares, sí, otra ocasión pasó en tal y cual cosa. Bueno, llega el procedimiento de violencia doméstica y qué sé yo, 4 o 6 meses después me llaman a declarar. Yo llego a declarar y yo creo que yo estoy relatando lo que yo percibí en ese momento. Pero en realidad lo que ha pasado en mi memoria es que lo que le comenté a mis familiares, lo que ellos me relataron de esos otros hechos, todo eso ha entrado en mi memoria. Todo eso ha entrado. Y yo estoy relatando con base en toda esa información. Por eso se habla de la distorsión de la memoria. Y por supuesto los sesgos cognitivos que actuamos sin percatarnos. Acá esto es muy relevante porque, por ejemplo, en los menores, si un menor, recuerdo algunos estudios que le preguntaban acerca de la declaración en un juicio, ¿verdad? ¿Cómo lo veían? Y decían que les daba miedo. ¿Por qué? Porque iba la gente mala. Sí, ellos van, se sientan ahí delante de unos señores, señoras con corbata, toda la cosa, y creen que hicieron algo mal. Y estos sesgos cognitivos operan no solamente en las personas que declaran, sino en las personas juzgadoras. Hay sesgos de confirmación. Si este ejemplo que les puse, no, este es como el esposo de mi hermana, yo ya sé cómo, ya hay un sesgo y cuando ella ya vaya a valorar la prueba, va a operar un sesgo de confirmación que dice que va a considerar mucho más probable y mucho más razonable lo que de antemano le pareció que era correcto. Y eso no es culpa de la gente, digamos, así operamos, ¿sí? Entonces, ya va a terminar, se analiza la exactitud del testimonio. Un testimonio es exacto cuando sea una correcta percepción, cuando no exista distorsión de la memoria y el testigo cuente con un instrumental conceptual para declarar, etcétera. Pero claro, esto nunca ocurre, nunca estamos ante un testimonio exacto. Por eso Víctor de Paula dice que si usted en su sentencia, por eso yo hablo, digamos, de la poca fiabilidad de la prueba testimonial, pero si uno observa todos esos elementos, no es que aumente, no es que se aumenta el valor si se toma la declaración 2 horas después de los hechos, no aumenta, simplemente no se le resta valor, ¿sí? Voy a terminar con este caso. Imaginemos, porque claro, yo les he hechos del pasado, toda la cosa, les voy a poner a presenciar, supongamos que estamos en un juicio, ¿verdad? Yo vengo aquí, traigo esta cantidad de testigos y testigas, ¿verdad? Esto lo gano porque lo gano. Necesito que pongan atención y resolvamos este ejercicio. Y con las declaraciones de ustedes, ganamos este caso. Te voy a hacer una pregunta súper sencilla, pero que sin embargo falla el 50% de la gente. Pero antes, una tarea que necesito que hagas. Concéntrate bien. La tarea que te propongo es que veas el siguiente vídeo. Cuentes el número de pases que se dan los jugadores blancos y solo los jugadores blancos. La pregunta viene después. ¿Preparado? Allá va.
Ahora sí voy a ganar este caso, señor juez. Aquí tengo, no les estoy pidiendo que vean hechos del pasado ni nada, hechos presentes, lo que ustedes están percibiendo. Ahora sí, esto se gana fácil. ¿Cuántos pases hicieron los de blanco? No, no, así no podemos ganar un caso. ¿Cómo que 20, 16, 13? Había que preparar los testigos, yo creo. Vean la variedad de respuestas. Vean la variedad de respuestas. Les estoy pidiendo aquí justo que presencien un hecho. Y la percepción funciona así. No podemos ponernos de acuerdo aquí en nuestros ojos. Ahora bien, les pregunto, ¿qué hizo el gorila que les pasó enfrente? Les pregunto, ¿quién no vio un gorila? Levanten la mano. Véanse, vuelvan a ver quién no vio un gorila. Ahora se está preguntando usted, ¿cuál gorila? Los que no vieron, pongan, ay, para ver. Te voy a hacer una pregunta súper sencilla, pero que sin embargo falla el 50% de la gente. Pero antes, una tarea que necesito que hagas. Concéntrate bien. La tarea que te propongo es que veas el siguiente vídeo. Cuentes el número de pases que se dan los jugadores blancos y solo los jugadores blancos. La pregunta viene La verdad, después. vean el gorila. Allá va. Les voy a marcar cuando entre acá. Pero además vean lo que hace. O sea, simplemente para mostrar los errores que cometemos. Cuando yo le pregunté, mire, ¿y el gorila? Usted sinceramente me dijo, no hay ningún gorila. No significa que estaba mintiendo. Nunca lo vio, simplemente no existía y estaba siendo totalmente honesta. La Corte Suprema en México ha venido, la Escuela Judicial, mucho con esto del razonamiento probatorio. Tienen este libro sobre el giro empírico en el derecho de familia y se determina que el uso de evidencia empírica se ha ido discutiendo ampliamente en el ámbito penal, muchísimo, pero muy poco en el derecho de familia. Ya va a terminar, no, ya estoy ya. Del cual es necesario analizar los problemas referidos a la cientificidad que se utiliza en los procesos, así como la fiabilidad y relevancia de las pruebas. La confianza ciega en la ciencia, por un lado, que aquí hay todo un problema de prueba pericial que yo me iba a meter en eso, pero es que necesitamos otras 2 horas tal vez para abordarlo. Una confianza ciega en la prueba pericial o, por el contrario, una mirada ciega a la ciencia. El problema de definir si se deben existir o no criterios para que quien valora la prueba deba acudir a evidencia empírica. Yo creo que esta es una para inquietarlos e inquietarlas en estos temas, y que podamos hacer un derecho de familia también mucho más racional y mucho más científico para que en definitiva las decisiones sean más justas. Muchas gracias. Nada más, gracias. Muchas gracias.